El desarrollo de la educación especial en México se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se crearon escuelas para sordos y ciegos en 1915. Por su parte, Guanajuato fundó la primera escuela para niños con deficiencia mental. Ya en 1970 se creó la Dirección General de Educación Especial para atender a niños con trastornos de audición, lenguaje, visuales, deficiencia mental e impedimentos motores. En 1994, a través de la Declaración de Salamanca, se definió como un niño con necesidades educativas especiales a aquel que tiene dificultades para el aprendizaje de los contenidos establecidos en el currículo. En 1997, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación establecen que se deben insertar a los niños con necesidades educativas especiales en las aulas. La educación especial es hoy en día un tema de interés, razón por la cual el término necesidades educativas especiales cobra mayor relevancia en el ámbito educativo, pues da la pauta para brindar una educación de calidad en pro del mayor desarrollo de los niños con necesidades educativas especiales. Para ello, es indispensable que se incorporen mayores recursos para lograr los fines educativos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de los objetivos de la educación especial son atender y apoyar a los niños con necesidades educativas especiales, darles una mejor atención, combatir la discriminación, la segregación y etiquetación, alcanzar la equidad educativa, lograr la integración de los niños con necesidades educativas especiales y niños regulares para lograr el máximo desarrollo personal, social y educacional. La educación especial es una modalidad de atención de la educación básica cuyo enfoque es la educación inclusiva, el cual permite reconocer la variedad de sujetos y contextos inmersos en el ámbito escolar. Plantea el reconocimiento de las diferencias y el respeto de la diversidad como un aspecto de enriquecimiento. Considera la atención de alumnos de acuerdo a sus necesidades educativas y hace énfasis en la educación para todos, eliminando cualquier tipo de barrera para el aprendizaje y la participación social de las niñas, niños y jóvenes que asisten a las escuelas. Los maestros de preescolar, primaria y educación física debieron entonces hacer un curso para enseñar a niños con necesidades especiales. Después de que el modelo de inclusión fue introducido en las escuelas, el entrenamiento de integración se volvió parte del programa de formación de maestros comunes en todo México. Además, los administradores recibieron entrenamiento para saber cómo funciona este modelo y poder así capacitar a los maestros de su plantel. Este proceso resultó en un lento crecimiento y aceptación de dicho modelo para la educación especial, el cual continúa mejorando desde que se implementó a principios de la década de 1990. Aunque los servicios de educación especial están disponibles para los estudiantes que viven en grandes y medianas áreas urbanas, muchas áreas rurales no brindan el servicio porque los estudiantes con necesidades especiales a menudo requieren ayuda de las unidades de servicio de apoyo educativo regular USAER, las cuales no están siempre disponibles en áreas con poblaciones más pequeñas. Las USAER pueden ser trabajadores sociales o maestros de educación especial quienes evalúan a los estudiantes para determinar si necesitan educación especial para después vigilar su avance. Los niños que no pueden funcionar en una aula regular asisten a clases en un centro de atención múltiple SCAN, pero estos se encuentran diversos en todo el país y no son comunes en zonas menos pobladas. El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es una anomalía donde un material genético sobrante provoca retrasos en la forma en que se desarrolla un niño, tanto mental como físicamente. Los rasgos físicos y los problemas médicos asociados al síndrome de Down varían considerablemente de un niño a otro. Mientras que algunos niños con este padecimiento necesitan mucha atención médica, otros llevan vidas sanas. En muchos casos tienen los párpados ligeramente hacia arriba. Podrían tener pequeños pliegues de piel en el rabillo interior de los ojos. Sus narices pueden ser un poco aplanadas y las orejas pueden ser pequeñas y con forma anormal. Asimismo, pueden tener una separación más grande de lo normal entre el primer y el segundo dedo del pie. Los niños nacidos con síndrome de Down suelen tener una estatura promedio.
pero tienden a crecer a un ritmo más lento y acaban siendo más bajos que los demás niños de su edad. Su escaso tono muscular en la lactancia pueden contribuir a que tengan problemas de succión y alimentación. También son más propensos a padecer determinados problemas de salud como estreñimiento y otros trastornos digestivos. Es más probable que contraigan infecciones en las vías respiratorias y auditivas. Pueden presentar retrasos en la adquisición del habla y de las habilidades básicas para cuidar de sí mismos, como comer, vestirse y aprender a usar el baño. Esta deficiencia mental puede llegar a ser de leve a moderada. Los niños con síndrome de Down son capaces de aprender y desarrollar habilidades y destrezas a lo largo de su vida. Bueno, yo soy la psicóloga Suni, trabajo por las mañanas en el DIF atendiendo niños de educación especial y aparte niños que no tienen alguna necesidad educativa especial. Hablar del síndrome Down es un tema bastante interesante porque si nos vamos a muchos años atrás, sabíamos que cuando daban un diagnóstico de Down, para el padre de familia era muy relevante el pensamiento y dirigirse hacia el punto de qué va a ser de mi hijo, ¿no? El pronóstico para un niño Down era muy, muy malo hace muchos años, hablemos de 20, 30 años atrás, que era muy, muy malo. Sin embargo, hoy en día en las escuelas estamos viendo ya la parte de inclusividad de niños Down dentro de una escuela regular. ¿Cuándo íbamos a pensar que eso pudiera pasar, no? Entonces, sabemos desde el punto de vista médico que el síndrome Down se conoce como trisomía 21 y es derivado de un cromosoma extra, ¿no? en la cadena del ADN del niño. Esta patología hoy en día se sabe que está clasificada, el síndrome Down, ya hay diferentes tipos de trisomías y esto obviamente nos va a dar una ventaja importante en relación al pronóstico de un niño Down. Entonces, el síndrome Down es una situación totalmente genética que una vez que se establece el diagnóstico, lo primero que se tiene que hacer con un niño Down es establecer lo que es la intervención temprana, es decir, favorecer el desarrollo psicomotor del niño, el lenguaje, el sostén de cabeza y tronco, el que el niño gatee, el que el niño camine, todo eso a partir de lo que es la intervención temprana. La intervención temprana es aquel momento en el cual yo estoy ayudando al niño a alcanzar las etapas que tiene que ir desarrollando de acuerdo a su edad, ¿no? Si nosotros hablamos de estimulación temprana, es otra gran diferencia porque la estimulación temprana es la que le damos a cualquier niño solamente para favorecer su crecimiento y la intervención va dirigida ya hacia una situación en donde el niño lleva un retraso. Entonces, hablar de síndrome Down, ellos en automático ya tienen esta clasificación de intervención temprana. La intervención temprana es importante que se aplique desde el nacimiento porque los niños Down no solamente tienen quizás muchos pensamos en el Down o muchos piensan que es una situación que tiene que ver con el área cognitiva, pero no solamente está involucrada lo que es el área cognitiva, ¿no? Sino que también tiene que ver aspectos, por ejemplo, que tienen problemas para la deglución, tienen problemas para la succión, tienen problemas para poder comer por sí mismos, desarrollan muchas enfermedades de vías respiratorias, especialmente otitis, enfermedades del oído, y también enfermedades constantes como de alergias, rinitis, derivadas de su misma situación como niños Down, ¿no? Entonces, este punto es muy, muy, muy importante porque es una situación que nos va a favorecer o nos va a dar mucha importancia para un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, si el niño tiene que desarrollar lenguaje y tiene problemas de vías respiratorias, si tiene constante rinitis, si tiene constante infecciones en oído, este tipo de situaciones nos van a dar mucha retraso para poder adquirir el lenguaje. Otra característica desde el punto de vista anatómico, si nos vamos a la terapia del lenguaje, los niños Down tienen alterada la anatomía bucal, o sea, los dientes, su lengua es más corta en relación a la de un niño regular,
tienen un paladar más pronunciado, por lo tanto un niño Down va a tener problemas para pronunciar la R, la R, ¿no? En especial este tipo de fonemas, porque son aquellos fonemas que son articulados desde lo que es el paladar, ¿no? El velo y el paladar. Y también a veces tienen problemas para pronunciar los fonemas K, G y la G, ¿no? La de gato. Entonces, este tipo de situaciones también son situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para entrar en un tratamiento con un niño. Con los niños Down, algo que es muy importante que también ustedes deben de tomar en cuenta es que ellos tienen una discapacidad intelectual directamente ya establecida. Es una característica común del niño Down. ¿Cómo vamos a saber si tiene en qué nivel, más bien dicho, está la discapacidad intelectual? A partir de una valoración psicométrica. Hoy en día existen pruebas como el UPSI, el WIS, que son pruebas para niños para medir el coeficiente intelectual, y estas pruebas nos van a servir para determinar el grado de coeficiente intelectual que tiene el niño. De acuerdo al grado de coeficiente intelectual sabremos qué tan educable, qué tan entrenable puede ser el niño, porque si hablamos de una discapacidad leve es un niño educable. Si es una discapacidad intelectual moderada, entonces estamos hablando de un niño entrenable. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el primero que yo menciono, que es el leve, lo vamos a poder sobrellevar, ¿no? Y va a tener ciertas fallas y ciertos retrasos en la adquisición de algunas cosas, y van a ser esos niños que van a estar en escuelas de inclusividad, en una escuela regular. Pero ya cuando hablamos de un niño moderado, que es entrenable, yo tengo que trabajar el triple o el cuádruple de veces con él para que aprenda a controlar esfínteres, a que toma desde un vaso, a que no tire la comida cuando mastica, pero lo va a lograr aprender, es entrenable. Y sin embargo, hay ocasiones que estos niños también están en escuelas regulares. Pero ya cuando hablamos de una discapacidad grave y severa, entonces ya estamos hablando de niños de CAM, que ya son niños candidatos a centros de atención múltiple, que ahí es donde están todos aquellos pequeños que no pudieron ser integrados, inclusivos en una escuela regular. Entonces ahí es donde se van este tipo de niños. Entonces hay que verificar el tipo de coeficiente intelectual que tiene el niño. La pregunta aquí es, que siempre realmente luego me hacen, es ¿a qué edad, no? Empezar a hacer este tipo de valoraciones. La prueba LUPSI, que es a nivel preescolar, esta prueba mide a partir de los 3 años, 5 meses, y esta prueba, bueno, nos va a dar coeficiente intelectual, ¿no? Y está el WIS, que es para el niño a nivel ya primaria, que abarca hasta los 12, 16 años, y de ahí seguiría lo que es el WISE, que es en adultos, ¿no? Entonces sería una prueba. También existe otra prueba que se llama el TEPSI, que es una prueba, es un test para medir la escala psicomotora de los niños, que es muy sencilla y que se abarca de los 2 años a los 5 años aproximadamente. Y así yo podría mencionarles muchas pruebas que sí nos pueden servir para identificar la situación en la que se puede estar presentando el niño. Entonces, ¿qué porcentaje de síndrome Down existe en Veracruz? La verdad, esa cantidad y esos datos los puede otorgar la Secretaría de Salud o el INEGI, que hacen mediciones de población, pero esa cantidad va a estar integrada en lo que es la discapacidad intelectual. Como Down tal, el INEGI no lo mide así, lo mide por discapacidades, discapacidad intelectual, discapacidad motora, discapacidad visual, y entonces ellos entrarían dentro de la discapacidad intelectual. Entonces, hace un dato específico como tal de cuántos niños o cuánto es la cantidad en Veracruz de Down, la verdad eso sí no te lo podría contestar, ¿no? Porque es muy difícil para mí, ¿no? La edad en que el niño aprende a hablar es desde un aspecto regular. El niño empieza a hablar desde que nace. A partir del llanto es la manera en que empieza a comunicarse. Empieza a darse lo que es un llanto indiferenciado, que lloran y lloran y lloran, y la mamá dice, ay, pues tiene hambre, ay, pues tiene sueño, ay, se hizo pipí, ay, está molesto, ay, tiene calor, ¿no?
y de repente el llanto empieza a ser más diferenciado, que es cuando la mamá, pues todos dicen, ala, ¿cómo le sabe, no? Pero la realidad es que el llanto sí se diferencia entre una necesidad y otra, y entonces esa es la primera etapa en que el niño empieza a comunicarse. El niño Down tiene esta característica como tal, por eso yo les menciono la discapacidad intelectual, porque dada la discapacidad intelectual se afectan aspectos cognitivos en el niño. Cuando hablo de cognitivo es de conocimientos y de adquisición de habilidades, ¿no? Entonces eso repercute en la adquisición de las etapas, ¿no? Si hablamos del llanto, de ahí prosigue lo que es el balbuceo, que es más o menos entre 3-4 meses, y es cuando el niño empieza va, mamá. Hay niños Down que no llegan a esa etapa. También del balbuceo vendrían las primeras palabras, que se da aproximadamente entre los 11 y el primer año de edad del niño, y de ahí seguirían las frases completas, que es a partir de los 2 años, ¿no? Frases completas como quiero comer pollo, quiero ir al baño, ¿no? Y así es como se está dando, así es la evolución del lenguaje. Entonces, hablar de cuándo habla un niño Down es la estimulación que reciba. Hablar desde la parte psicológica, de la atención, de las emociones, el niño Down tiene como una característica común que tiende a ser agresivo, tiende a ser impulsivo, características propias de un TDAH, y por lo tanto en ocasiones tienen que ser medicados. Entonces, regreso a la parte fisiológica. Es importante revisarles, ¿no? Revisarles neurológicamente, ortopediátricamente, ¿no? A partir del sistema auditivo cómo está, revisarle si tienen algún tipo de alteraciones anatómicas, ¿no? Porque muchas veces los niños Down, recuerden que anatómicamente también son diferentes. Tienen los brazos más cortitos, el tronco más cortito, tienden a tener pie plano. Entonces, motora, hablando de la parte motora, pues también vamos a tener dificultades. ¿Y por qué les menciono esto? Porque el aspecto motor es el que nos va a llevar a la adquisición de habilidades para escribir, para leer. Entonces, si un niño tiene problemas en esta parte, va a tener problemas en lo siguiente. Si el niño Down tiene un problema motor, pues va a tener dificultad para agarrar el lápiz, para pintar, para no salirse de las líneas, para desarrollar la coordinación ojo-mano, ¿no? Que por ejemplo el de TPB2 es una prueba que mide eso. Entonces, esos son aspectos terapéuticamente hablando que nosotros podemos medir y podemos diagnosticar como psicólogos, ¿no? Entonces, esta parte también es importante que ustedes la sepan. La integración del niño Down es muy buena cuando es multidisciplinaria. Y cuando hablo de multidisciplinario no solamente tiene que ver el psicólogo y el médico, sino es todo. Es psicólogo, es médico, es maestro, es terapeuta ocupacional, porque algunos están en ese intor, los padres de familia, la sociedad como tal, porque también nosotros socialmente a veces tenemos conductas y comportamientos que hacemos que un niño, no voy a decir únicamente Down, de cualquier tipo de educación especial, no sea totalmente inclusivo en nuestra sociedad, ¿no? Por eso las escuelas de educación especial tienen psicólogos de educación especial, porque ellos se encargan de evaluar el desempeño y las habilidades cognitivas del niño para ver qué está pasando, ¿no? Cómo está evolucionando, cómo está haciendo su aprendizaje, si ya adquirió el habla, en qué tiempo lo adquirió. Hoy en día en las escuelas, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que están siendo capacitados los CAPEPs, ¿no? Los niños, las escuelas de preescolar, y los USAER, que son los encargados de dar apoyo. Entonces se están capacitando a los maestros para que puedan ser inclusivos de este tipo de niños. Sin embargo, lamentablemente México aún no cubre el éxito que se requiere. Aún existen escuelas que rechazan niños con este tipo de necesidades educativas. Y entonces los papás tienen que andar en búsqueda de escuelas donde los puedan integrar, de ser inclusivos.